Aprendo en casa. Buenos días a todos y todas las estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendiendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien les acompañará en este espacio junto a Rosana Calderón. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Igual para mí es un gusto de conducir este espacio proporcionado al Ministerio de Educación. Este es el primero de 4 programas en los que hablaremos acerca de cómo cada día la ciencia y la tecnología influyen en nuestras vidas. En este programa trataremos de responder a la pregunta ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Y a lo largo del programa te ofreceremos ideas para que puedas ir construyendo una respuesta razonada a esta pregunta, por lo que deberás ir reconociendo qué ideas puedes utilizar con este fin. La ciencia y la tecnología han influido notablemente en la vida de las personas. Una evidencia de ello es el cambio en la esperanza de vida. Por ejemplo, la esperanza de vida de las personas en 1980 en nuestro país, según el INEI, era 57,9 años, a 76,29 años el 2017, entre otros. Uno de los factores importantes es la mejora de la salubridad. Pero, ¿qué es lo que hizo posible este incremento? Los científicos han establecido que cuando las personas no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico, están expuestos a contraer enfermedades y hasta la muerte. Pero no todo son malas noticias, sino que gracias a la actividad científica se ha contribuido también a identificar la causa de esas enfermedades y ha producido los medicamentos para curar esas enfermedades. Bien, queridos estudiantes, en efecto, la salubridad, es decir, el acceso al agua potable, al desagüe y a hospitales, así como la medicina, han hecho posible que las personas puedan vivir más. Pero de seguro te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con este asunto? ¿Cómo han aportado la ciencia y la tecnología que nosotros podamos vivir más y mejor? Así también podríamos preguntarnos, ¿en qué otros aspectos de nuestra vida diaria aportan la ciencia y la tecnología? Por ejemplo, durante estas semanas habrás escuchado del coronavirus COVID-19 que se ha convertido en una pandemia y que muchas personas vienen falleciendo por el contagio con este virus. ¿Crees que será la primera vez que ocurre una pandemia a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas a situaciones parecidas en el pasado? Así es. Las preguntas que planteaste nos ayudarán a dar respuesta a la siguiente pregunta clave. ¿Por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? A continuación, te vamos a contar una historia de una epidemia que padeció la humanidad entre los años 1346 y 1347. Se conoció como la peste negra y llevándose consigo a cerca de la mitad de la población total de Europa. Siguiendo con nuestra historia, a las personas que se contagiaban de esa enfermedad se les hinchaban las ingles, las axilas, el cuello. A ese hinchazón les llamaban también bubones, por lo que también se conoce como peste bubónica. Estas personas sufrían de fiebres altas, escalofríos, sangraban por la nariz y tenían manchas negras en la piel. La gente de esa época pensaban que la peste podía tener un origen astrológico. En esa época, como no había la ciencia, pensaban que cuando los planetas estaban en conjunción, es decir, se alineaban, o cuando habían eclipses, o si pasaba algún cometa, podrían generar alguna enfermedad, algo así como una maldición. En esa época, la ciencia no existía como tal. La medicina, si bien se enseñaba en las universidades, era más empírica que científica, y seguía influida en buena medida por los conocimientos aportados por Galeno de Pérgamo y otros autores griegos y latinos. Por medio del ensayo y el error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer, y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. De esto se deriva que los viajeros y navegantes debían permanecer confinados a la llegada de algunas ciudades italianas durante 40 días. De ahí surge el nombre de cuarentena. Roxana, te cuento, no fue hasta 1894
que surgió nuevamente la peste negra en Manchuria. Manchuria es una región ubicada al noreste de la China. En esa época, un bacteriólogo franco-suizo llamado Alexander Yersin y el japonés Kitasato Shibasaburo, también bacteriólogo, establecieron de modo independiente que se trataba de una bacteria que parasitaba a las ratas y que esta bacteria se transmitía a través de la picadura de las pulgas. Cuando las ratas iban a buscar comida a la casa de los humanos, estos les dejaban las pulgas a las personas y cuando estas eran picadas se contagiaban de la enfermedad. Justamente en honor a Alexander Yersin, bautizaron a esta bacteria con el nombre Yersina pestis. Pero, ¿qué tiene que ver lo de Alexander Yersin con la pregunta? ¿Por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Roxana, para responder a tu pregunta, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Gracias a la investigación científica, se logró determinar cuáles eran las causas de la enfermedad y cómo se transmitían en las personas. A partir de este conocimiento, estos investigadores pudieron dar consejos a las personas para que no se contagien de la enfermedad. En esa época, las personas vivían con sus animales en un mismo espacio, por eso es que les dijeron que si no querían enfermarse, debían evitar convivir con animales en los mismos espacios, que deberían tener sus casas más limpias, que eviten tener ratas. Y entonces, el que las personas hayan seguido estos consejos ha hecho posible que puedan vivir durante mucho más tiempo. Ahora que enfrentamos la pandemia del coronavirus COVID-19, ¿qué nos dice la ciencia acerca de cómo debemos proceder para que no se propague y evitemos ser infectados? Rosana, debemos recordar que los científicos, antes de dar recomendaciones, lo que hacen es investigar, es decir, comprender el problema, que en este caso es un virus. Para el caso del COVID-19, los científicos han encontrado que este virus tiene una capa de lípidos que protege su material genético. Pero seguramente los chicos se están preguntando, Wilfredo, ¿qué es un lípido? Un lípido, en palabras simples, es grasa. Es decir, este virus, el COVID-19, tiene una capa protectora hecha de un tipo de grasas. Rosana, ¿qué harías tú si te mancharas las manos con grasa? Pues me lavaría las manos con un quitagrasa. Así es, pero para esto tienes que saber qué sustancias pueden quitarte la grasa de la mano. Por eso es necesario que aprendamos sobre las propiedades químicas de las sustancias. A la mano tenemos en casa compuestos químicos relativamente sencillos como el jabón, la lejía, el agua oxigenada o el alcohol. El uso de estas sustancias durante los últimos años han hecho que podamos vivir más años y con mejor calidad de vida, ya que nos han permitido eliminar microbios que podrían habernos causado alguna infección. Rosana, ¿cuál de esas sustancias utilizarías tú para eliminar el COVID-19? Pues, como dijiste que este coronavirus tiene una capa de lípidos o grasa, utilizaría jabón o alcohol. Pues, según recuerdo en mis clases de química, se usaba jabón para quitar la grasa de los instrumentos de laboratorio. Así es, Rosana. Si nosotros utilizamos bien el jabón y sabemos lavarnos las manos adecuadamente, vamos a poder hacer que este jabón pueda disolver la capa de grasa que protege al virus y así hacer que éste pueda desactivarse. También podemos utilizar el alcohol. Queridos estudiantes, ligados a esta parte del programa, tenemos información acerca del coronavirus. Sabemos que tiene una capa protectora que está hecha de lípidos o grasas y que hay sustancias como el jabón o la lejía que nos pueden ayudar a eliminar. Pero también debemos recordar que en este programa estamos intentando responder a la pregunta ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Cuando construyas tu respuesta, necesitamos que expliques, es decir, que describas, por ejemplo, qué sucede, por qué sucede en relación al tema que estamos tratando. Es necesario que busques ideas que apoyen tu explicación. Puedes preguntarte con base en qué digo tal o cual cosa. Tendrás que buscar fuentes como libros o este mismo programa de radio. Tienes que aprender a usar la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Pues son datos específicos como estadísticas. A diferencia de otras épocas,
Ahora la ciencia hace posible conocer las causas de las enfermedades, de los patógenos que las originan, y a partir de este conocimiento, otros científicos son capaces de producir vacunas y medicina para el tratamiento en caso de infección. Por esa razón es que en nuestro país el presidente ha determinado algunas recomendaciones, no porque él lo quiso, sino por consejo de sus asesores científicos, y son las siguientes. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Ante la presencia de síntomas leves, tos, dolor de garganta y fiebre, cúbrase al toser y lávese las manos. De ser posible, permanezca en casa. Ante la presencia de síntomas severos, dificultad respiratoria y fiebre alta, comuníquese al 113. Evitar saludo de mano o beso en la mejilla. No automedicarse. Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio, mesa, baños, piso, juguetes, entre otros, pasando un trapo con desinfectante, por ejemplo, lejía. Como han visto a lo largo del programa, la ciencia y la tecnología han hecho posible, gracias a la investigación, que hayan nuevos conocimientos y nuevas soluciones que nos dan consejos acerca de cómo podemos vivir mejor y más tiempo. Ya casi estamos a punto de terminar, pero es necesario que nos detengamos un momento, pensemos cómo responderíamos a las preguntas que planteamos al inicio del programa. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología a que podamos vivir más y mejor? ¿Y en qué otros aspectos de nuestra vida diaria aportan la ciencia y la tecnología? ¿Será la primera vez que le ocurre esto a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas las situaciones parecidas en el pasado? Y la pregunta clave, ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Querido estudiante, después de haber escuchado el programa, ¿cómo responderías a las siguientes preguntas? La primera, ¿cómo aporta la ciencia y la tecnología a que podamos vivir más y mejor? Y a esta otra, que dice, ¿en qué otros aspectos de nuestra vida cotidiana aportan la ciencia y la tecnología? Como ideas clave, te planteamos las siguientes. La primera, que dice, los conocimientos científicos nos ayudan a comprender la naturaleza. Otra idea importante es que la tecnología permite resolver los problemas y las necesidades de las personas. Otra idea importante es que algunos animales, como las ratas, pueden ser transportadoras de enfermedades. ¿Cuál habrá sido el animal portador del COVID-19? Pues tendrías que averiguarlo. Otra idea es que gracias al desarrollo de la tecnología y la ciencia se han producido sustancias como el alcohol, la lejía y los jabones, y un conjunto muy grande de sustancias que podemos utilizar en la higiene, máquinas y toda clase de cosas que nos ayudan a poder vivir. Por ejemplo, los respiradores artificiales. Otra idea importante es que la investigación científica es una actividad importantísima para el desarrollo de la humanidad. Sin ella no se podría conocer ni resolver los problemas que se nos presentan, por ejemplo, esta pandemia o alguna otra necesidad. Con estas ideas clave y otras que se te ocurran, puedes construir una respuesta razonada a las preguntas planteadas. Así es, queridos estudiantes, para que respondan las siguientes preguntas. ¿Será la primera vez que le ocurre esto a la humanidad? ¿Cómo habrán enfrentado las personas las situaciones parecidas en el pasado? Te ofrecemos las siguientes ideas. No es la primera vez que la humanidad enfrenta pandemias. Por ejemplo, el caso comentado entre los años 1346 y 1347 se conoció como la peste negra. Averigua cuántas veces y en qué lugares apareció la peste negra en el mundo. ¿Habrá desaparecido? En el pasado la gente creía que las enfermedades eran producidas por castigos de Dios, el paso de un cometa, terremotos o por respirar el aire contaminado con cuerpos u objetos en estado de putrefacción.
no será la última vez que enfrentemos una pandemia, porque el mundo es tan complejo y los humanos no terminamos de conocer todos los organismos y fenómenos que ocurren en nuestro planeta, por lo que debemos seguir investigando. Acabamos de plantearte un conjunto de ideas importantes que te servirán para responder a la pregunta clave de este programa, que es la siguiente: ¿por qué tendríamos que hacer caso a las recomendaciones de los científicos? Esto que vas a escribir lo tienes que guardar en tu portafolio donde estás coleccionando todos tus trabajos. Hasta la próxima. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. ¡Hasta la próxima!